También, y a todos los hermanos. Es un privilegio ver cómo algunos nos encontramos como que por tropiezo con el Señor, ¿verdad? Algunos de nosotros temíamos estar entre esta gente que muchas veces nos llama la atención porque lloran, pero lloramos de alegría, lloramos de dolor como todo el mundo, pero en el caso de la iglesia llora un llanto de esperanza, porque esperamos que en el Señor todas las cosas puedan ser resueltas en nuestra vida. Y algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que en el Señor incluso los dolores son diferentes, ¿verdad? Algunas personas se desesperan ante el dolor, pero la iglesia de Cristo llora y espera. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias por aquellos que conociendo al Señor lloran a sus pies, porque Jesucristo dice que bienaventurados son aquellos que lloran porque serán consolados. En el Señor hay consolación, ¿no? Y la verdad que estoy grato al Señor por esta tarde, por permitirme compartir con ustedes una vez más de su palabra. Me gustaría que fuéramos al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer 8 versículos y vamos a leer a partir del 12. Y quiero en estos capítulos, en estos versículos que nosotros vamos a leer, quiero hacer dos análisis. Una es qué es la gracia y la otra es cómo vivir por la gracia. Muy importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos de la gracia, pero ¿qué es la gracia? Y la otra es cómo vivir por la gracia. Porque no debe de haber confusión en nuestro entendimiento en cuanto a lo que es la gracia y cómo se debe de vivir por la gracia. Porque algunos se creen que porque es gracia pueden vivir a su manera, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos introduce en el reino de Dios. Entonces, si la gracia me introduce en el reino, entonces estos reinos tienen que tener especificaciones. Porque una de las razones por la cual varias culturas en el mundo se han desvanecido, se han desaparecido, es porque sus reinos vivieron sin organización, vivieron sin leyes, sin fundamentos, vivieron de cualquier manera. Entonces, simplemente desaparecieron. Solo quedaron aquellas culturas en las cuales había una organización. Y de Jesucristo dijo que pasarán cielos y tierra, pero mis palabras no pasarán. Y sus palabras son las palabras que dirige, que conduce, que instruye a aquellas personas que son introducidas en el reino de Dios. Por lo tanto, la gracia no es pasajera y la gracia no es sin orden. Hay un orden en la gracia. Y hoy vamos a ver un poquito sobre esto, pero vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos, a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: recordad que en ese tiempo estabas separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. También podría colocar de título este mensaje en una nueva familia. Vendría muy bien también el título. Pero el título es Gracia, ¿qué es la gracia y cómo vivir por la gracia? Y la verdad que pocas veces
yo les digo a ustedes cuando voy a predicar en lo que voy a hablar ahora. Es verdad que he hecho como todos los domingos, me he levantado, he orado al Señor, he pedido, pero esta conversación vino a la razón de que en esta semana nosotros hemos hablado sobre la gracia. Y muy importante que yo creo es que si la gracia es algo que nosotros hablamos mucho, con diferentes interpretaciones al respecto de la gracia, está claro que incluso uno mismo fue enseñado dentro de diferentes paradigmas que en ocasiones no eran correctos. ¿Cómo no pensar en algo que es de suma importancia para mi vivencia diaria como cristiano? Porque uno debe ser coherente con lo que dice ser. Y si digo ser heredero de la gracia de Dios, debería entonces de preocuparme de cómo comportarme al recibir este don llamado gracia. Y este fue el pensamiento que yo tuve cuando yo terminé de leer este versículo. Entonces está claro que si hemos hablado de gracia durante mucho tiempo, debemos de estar interesados en cómo funciona la gracia. ¿Qué es la gracia para cada uno de nosotros? Y si yo les preguntara qué era la gracia, por lo menos con el número de personas que habemos aquí en esta tarde, habría por lo menos 10 ideas diferentes de la gracia. Pero fui al diccionario de la Real Academia Española y gracia quiere decir perdón o indulto. También puede ser agradecimiento, pero en este caso es perdón o indulto de una pena concedida a una persona. Entonces cuando la Biblia habla de gracia, la Biblia está hablando de perdón, está hablando de indulto. ¿Y por qué yo puedo entender esto a la luz de la Biblia? Porque el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos estábamos condenados. Todos estábamos en el corredor de la muerte, ¿verdad? Y alguien poderoso y alguien amoroso presentó la deuda, una paga por nuestra deuda, una paga que nosotros no podíamos pagar, y alguien fue y pagó esta deuda y nos sacó de este corredor de condenación, y eso se llama gracia. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. La Biblia dice que cuando Adán infringió el mandamiento de Dios en el Edén, y entonces todos los hombres a raíz de eso estuvieron bajo esta condenación por causa de la desobediencia. Y la Biblia dice que por causa de la desobediencia de un hombre, todos fueron o están bajo condenación. Pero dice que por la muerte de un hombre, por medio de un hombre, Jesucristo, todos pueden obtener vida eterna. Amén. Entonces, dos cosas muy importantes que yo debo de entender es primero, ¿quién era y quién soy? Es otra pregunta que aparece, otra interrogación que aparece dentro de otra interrogación. Entonces la gracia me ha librado de la condenación, gloria a Dios. La gracia me da el indulto que el hombre necesita. ¿Hay otra manera de pagar este indulto? No. Jesucristo declara en sus palabras, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ya les debe de quedar claro a todos nosotros que el indulto solo lo puede pagar Cristo. Solo lo puedo recibir de parte de Cristo, este indulto. Y esto sigue siendo gracia. Hermano dijo hoy aquí que Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Y aún así, Dios ha querido por medio de su Hijo indultar mis culpas, indultar tus culpas. ¡Qué bueno es el Señor! Por lo tanto, si mi primera pregunta es, ¿estamos en deuda con Dios? La Biblia ya nos dice algo al respecto, lo hemos dicho. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por lo tanto, si siendo así, si era que fuéramos condenados, la única forma que yo puedo ser libre del corredor de la condena es si alguien lo indulta, si alguien lo perdona. Entonces, aquel que fue indultado, es otra pregunta que debe suceder en nuestra mente, puede volver a la vida
puede volver a violar la ley sin problema, porque ya no tendrá que hacer frente a las consecuencias de tal violación. Otra pregunta, ¿verdad? Todavía nosotros podemos entender ese término perfectamente, porque a cada momento nos pasa en la televisión que en Estados Unidos alguien es indultado porque estaba en el corredor de la muerte y el gobernador lo hace libre. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobernador lo hizo libre? Él puede volver a cometer otro crimen, él puede violar la ley de aquel estado y no le va a pasar absolutamente nada. Si la vuelve a violar, vuelve a ser condenado. Y ahora hay una cosa, seguro no va a haber más indulto para él. Se le acabó. Entonces, si yo estoy hablando que la gracia es un indulto para mí, me está permitido seguir desobedeciendo a la palabra de Dios porque Cristo me ha indultado en el Calvario. Esta es la gran pregunta, y creo que ahí está la gran confusión en nuestra mente en cuanto a la gracia de Dios, porque algunos pensamos que la gracia de Dios se le puede tomar de cualquier manera, que la gracia, que Dios es tan bueno que Él puede darme su gracia y yo puedo despreciar su gracia. ¿Y qué es despreciar la gracia de Dios? Es reconociendo que Cristo pagó un alto precio por mis pecados. Yo, conociendo esta condición, yo permanezco viviendo en mis pecados. Y está claro que estará excluido de la gracia, porque en la gracia no se le permite seguir viviendo en pecado. Porque en la gracia de Dios fuimos llamados para ser santos, separados. No puedo pretender que la gracia de Dios cubra mi capricho y mis deseos de seguir viviendo, diciendo que vivo en Cristo, seguir viviendo con mi vieja vida antes de conocer a Cristo y antes de conocer la verdad. La gracia es algo grande, la gracia es algo maravilloso, la gracia es una oportunidad única. Bendito sea el nombre del Señor para ser libre de condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Y nadie que recibe un regalo tan precioso y nadie que recibe un regalo tan valeroso menosprecia este regalo. ¿Estás bravo, pastor? No, hermano, solo me emocioné un poquito. La gracia no es algo para ser despreciado. Hemos conocido la gracia de Dios, estamos convencidos de que Cristo verdaderamente pagó el precio por mis pecados. Puedo venir a este lugar y ir a la presencia de Dios tranquilamente, porque la gracia ha invadido mi ser. Algo que genera la gracia en el ser humano es el arrepentimiento. Todo el que conoce la gracia de Dios se arrepiente. Todo el que es cubierto por la gracia de Dios se arrepiente. Y arrepentimiento, me van a perdonar la brutalidad de la frase que voy a deciros ahora en esta tarde, arrepentimiento no es lágrima de cocodrilo. Algunos se creen que arrepentimiento es venir aquí, llorar y cuando sale de esta puerta para afuera vuelve a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso puede ser emocionalismo y cualquier otra cosa, no arrepentimiento. ¿Por qué? Porque arrepentimiento es media vuelta en mi conducta, es media vuelta en mi camino, no media, una vuelta completa. Y va al norte y empiezo a caminar en dirección al sur. Y quiero usar un versículo que está en Proverbios que dice que hay caminos que al hombre parece bueno, pero su final es camino de muerte. Porque cuando alcanzo la gracia de Dios, entiendo que andaba en el corredor de la muerte y que si no cambio de dirección, si no cambio de actitud, bendito sea el nombre del Señor, seré condenado para toda eternidad. Pues ese es el camino que yo andaba. Ahora paso a caminar en otro camino. Y este camino, dice la Biblia, es más estrecho. Esta puerta que yo acabo de entrar es una puerta angostica. No se puede pasar cargado, no se puede pasar lleno, ni se puede pasar gordo de pecado. Gracias por la corrección. Amén. Amén. Le dije que un día iba a poner que en el cielo los gordos no entran.
¿verdad? Porque algunos estamos inflados de nosotros mismos y no estamos llenos de Cristo. En esa puerta solo puede pasar lleno de Cristo. Solo se puede pasar tocado por el Espíritu Santo y convencido por medio de su palabra, entendiendo que es la gracia. Porque si yo no entiendo qué es la gracia, entonces la gracia no tiene sentido ninguno. Y muchos de nosotros a veces pensamos que la gracia de Dios es algo que me permite ser libre de la condenación y vivir como yo quiero. Qué equivocado estamos. No puedo vivir como yo quiero. Porque antes yo vivía como yo quería, porque yo estaba lejos. Yo no pertenecía a la familia de Dios. Yo no era conciudadano de los santos. Todo eso hemos leído. ¿Y qué es conciudadano? Conciudadanos es paisano. Bendito sea el nombre del Señor. No me importa dónde tú hayas nacido, en qué pueblo naciste, en qué hospital naciste. Si tienes a Cristo en tu corazón, ahora eres mi paisano. Somos conciudadanos para entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Cambiemos de cultura, así que ni la tuya ni la mía vale. Estamos en el reino de Dios, hay otra cultura. Y muchas de las veces nosotros pensamos que la gracia nos permite vivir como nosotros queremos. Eso no es gracia, esto es libertinaje. Eso no es libertad. La gracia nos hizo libres por medio de Cristo, pero la gracia nos invita a vivir también por medio de Cristo. Pablo dijo en una ocasión: sé mis imitadores como lo soy yo de Cristo. Ojalá antes de mi muerte les pueda decir lo mismo, con esa autoridad de decir: imítenme como yo lo soy de Cristo. Ojalá ustedes puedan decirme esto. En algún día y en algún momento nos hemos preocupado de hablar de la gracia, pero para defender nuestros intereses propios. Eso no es la gracia. Despiertémonos en esta noche y entendamos la gracia de Dios en Cristo. Mira, para empezar a considerar la gracia, considere lo siguiente: Jesucristo no consideró el ser igual a Dios, sino que se hizo inferior, se despojó de sí mismo, se hizo hombre para morir en la cruz de Calvario. Jesucristo no vino aquí pensando que se podía librar de la cruz. Él sabía que si Él no viniera, el precio de mi deuda no estaba pagada. Pero por amor descendió y se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. No abrió su boca, no se ha quejado, porque Él sabía que si Él no muere, yo estaba condenado eternamente. Y ahora mi pregunta es: ¿cómo no voy a ser agradecido a mi benefactor? ¿Cómo no voy a estar recordando de esta obra de Dios en Cristo maravillosa? Puede que algunos, aún viniendo a la iglesia, se cree que hay un poco de cuento chino en todo lo que nosotros predicamos aquí arriba. Pero les puedo garantizar una cosa: la Biblia dice: toda la rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y en este día, el que cree doblará las rodillas, y el que no cree también. Uno, con la misma actitud que el pueblo, cuando empezó a llover en los días de Noé y tocaba la puerta del arca, decía: Noé, ábrenos, nos hemos equivocado. Y Noé no podía hacer nada. ¿Sabe por qué? La puerta de la gracia se había cerrado. El día que Cristo venga a buscar a su iglesia, cerró la puerta de la gracia. Lo que mantiene el oxígeno, lo que mantiene la vida en este planeta, lo que mantiene el equilibrio en este planeta es la gracia de Dios. ¿Sabe dónde? Sobre su pueblo, sobre su santo, sobre su iglesia. Porque la iglesia tiene una misión que cumplir, y hasta que no se cumpla esta misión, la iglesia de Cristo, la gracia no será retirada. Pero un día la puerta de la gracia va a ser cerrada. Y no sabemos cuándo, pero que sabemos que sí va a ser cerrada la puerta de la gracia. Por lo tanto, yo debo de entender que la gracia debo de vivir
la gracia, recordando siempre de que yo fui indultado, que yo estaba condenado a muerte. Y debo de entender que la manera en que viví anteriormente fue la que me llevó a esta condenación. El que está en la cárcel, el que está en el corredor de la muerte, no está por ser un santo, no está por ser el ciudadano más ejemplar de la sociedad, no está por criminal, por violar la ley en todos los sentidos. Por eso entonces fue condenado a muerte. Grave. Desobedecer a Dios es motivo de condenación. Este fue el pecado de Adán. Y fíjate que la desobediencia de Adán llevó a que uno de sus hijos fuera asesino. La desobediencia de Adán nos lleva a nosotros a que seamos incrédulos, aún dando golpes de pecho y diciendo que somos cristianos. ¿Por qué? Porque queremos entender de la gracia solamente los aspectos que nos benefician en esta vida y no en la vida futura. Entonces no quiero abrir mano de aquello que para Dios es pecado porque me gusta, quiero seguir viviendo en esta condición. Pero la Biblia dice que hay condiciones en mi vida que en la gracia debe de ser cambiado. Y eso es entender la gracia. Entender la gracia es ser agradecido. Entender la gracia es buscar estar junto de aquel que lo benefició. Les puedo asegurar, queridos hermanos, que si usted fuera uno de los libres del corredor de la muerte, en esta vida, estoy seguro que tendría una foto, un altar en su casa con una foto y una velita. El que te librara de condenación iría a ser su Dios. Todos los días se iba a acordar de él. ¿Por qué uno no se puede olvidar de su madre? Porque lo engendró 9 meses y fue el medio que Dios utilizó para que llegara a la vida. Le amó, le quiso, lo abrazó, solo en los buenos momentos, los buenos y los malos. Solo fue el que lo trajo a la vida, a esta vida que nosotros vivimos. Ni la madre se puede olvidar de su hijo, porque la obra que trajo para su madre ha sido la mejor, ¿verdad? La madre sabe lo que sufrió. Tener los 9 meses en la tripa. Algunas no pueden ni comer. A mi niña Ainara, hasta que llegara a los 4 meses, su madre solo podía comer ensalada de tomate con atún y limón, nada más. Todo lo demás le provocaba. Ella no se le va a olvidar eso en la vida. Cada vez que ella mira a su hija, el mundo es engrandecido para ella. Pero cuando ella para pensar en cómo fue el proceso para que ella llegara a la vida, entonces se acuerda de esto, ¿verdad? La gracia es algo parecido. Mira, la gracia es la que nos da vida. Pero no esta vida mediocre que tenemos nosotros, infinita, sino vida eterna. La gracia cambia mi manera de pensar. La gracia cambia mi manera de ver. La gracia cambia mi manera de escuchar. La gracia cambia mi manera de vestirse. La gracia cambia mi manera de caminar. La gracia cambia mi manera de oír y de comer y de todo. Amén. Porque estoy agradecido a Dios por todo lo que le ha hecho conmigo. Y entonces empiezo a buscar agradar a aquel que me libró de la muerte. Esto es la gracia. Pero muchas de las veces nosotros no queremos atentar para esto. Y no estamos hablando de imponer nada a nadie. Porque dice que Dios nos ha amado y que la gracia es por amor. Pero también dice que nosotros debemos vivir la gracia por amor. Y les voy a decir algo que ahora sí, ahí es la parte más dura. Si les pareció lo duro antes, esa es la parte más dura. Si alguien dice amar a alguien y no le honra, su amor es falso. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo digo amar a Dios y honrar a Dios es algo que a mí no me interesa, hoy es día de aceptar a Cristo. Hoy es día de arrepentirse de tus pecados, porque no has conocido la gracia de Dios.
Porque cualquiera que hemos conocido la gracia y fuimos tocados y sabemos de dónde Dios nos ha sacado, somos agradecidos a Dios. Y no somos todo lo que quisiéramos, y no somos todo lo que deberíamos, pero somos agradecidos al Señor. Pretendemos crecer. Por eso Pablo dice que nosotros debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento. Fue un consejo que Pablo dio a Timoteo, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios, del que te ha dado gracia, del que te libró del corredor de la muerte, del que te da vida eterna por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, ¿cómo debo de vivir si ya fui indultado por medio de Cristo? ¿Cómo vivía antes? Para entender esto y aceptarlo a la luz de la Biblia, veamos qué es la gracia según la palabra de Dios. Según los versículos que nosotros leemos, en el versículo 2, ¿cómo estábamos? Separados de Cristo, excluidos, éramos extraños a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza ni teníamos Dios. Según el versículo 12, pero según el versículo 13, estábamos lejos. Eso decía Pablo a los hermanos de Éfeso. Estás lejos, estabas lejos, pero ahora habéis sido acercados. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio. Así estábamos nosotros también. Éramos miopes viendo a Dios. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta. Después que hice esas gafas, dos cosas se me han ido de mi vida. Primero era cada vez que estás predicando, podéis sacar las gafas, que ahora no lo hago más. ¿Sabe por qué? Porque esas gafas yo veo cerca y veo lejos. Entonces, la otra era solo para cerca. Cuando yo quería ver la cara de los hermanos que estaban allá, tenía que sacarla, pero ahora se la saco, no la veo bien. Entonces ahora sé que antes veía mal, los veía más feos de lo que son. ¿Verdad? Ahora no hace falta, ¿por qué? Ahora veo bien. La otra gran sorpresa fue cuando encendí el televisor y el azul era más azul, el rojo más rojo, el amarillo más amarillo. Entonces dije, uff, qué mal estaba viendo y no lo sabía. Algunos de nosotros estamos diciendo que vivimos la gracia de Dios, pero les voy a decir, hoy cámbiense de gafa, están viendo mal. Porque si tú dices que vives en la gracia, pero no eres obediente a la palabra, si tú dices que vives en la gracia de Dios, pero Dios no es el primero, no es sobre todas las cosas en tu vida. Si tú dices que vives en la gracia, pero sigues viviendo la vida mediocre que tenía antes de ser cristiano, no has visto, no sabes lo que es la gracia. Y me perdone la sinceridad, y no sé si por ser sincero se debe de pedir perdón. Pero para esto Dios también me ha llamado, para hablaros con sinceridad. Y me llamó un poquito bruto por esto, porque no hay problema. A veces digo la sinceridad de una manera equivocada por bruto, pero esta noche les estoy diciendo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la gracia mueve algo dentro de mí que se llama nuevo nacimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que es nacido de nuevo no vive como vivía anteriormente. Busca a Dios. Y entonces, ¿cuál es? ¿Qué clase de gracia vivimos nosotros? Versículo 14 dice, de dos hizo uno, quitó la separación, unidad. Versículo 15 y 16 dice que la gracia es para reconciliarnos con Dios, a los dos, a los gentiles y judíos. ¿Dónde? En Cristo. Y algunos de nosotros todavía estamos discutiendo si judíos, si cristianos, si gentiles. Hermano, Cristo murió por los dos y de los dos hizo uno. Y por eso en los últimos versículos que nosotros hemos leído, dice que ahora somos de la familia. Somos de la familia. ¿De qué familia? De la familia de Dios. A una familia no se le conoce solo por los apellidos, se conoce por la educación, ¿verdad? Y qué bueno es para un padre cuando tú vas lejos
y alguien te conoce lejos de tu casa, ¿no? Y yo cuando era joven, pues anduve bastante, y las distancias en la ciudad donde yo nací son largas, y a veces iba a predicar a un lugar muy lejos. Y cuando llegaba en aquel lugar por el apellido me preguntaran, ¿tú eres hijo de quién? Y yo le decía, soy hijo de Bandir. ¿El que es yerno del pastor Cirilo? Sí. Ah, entonces vienes de buena familia, que eres bien recibido. ¿Usted sabe cuál es tu responsabilidad de representar a tu padre? Dios nos educa por medio de su palabra para que seamos hijos reconocidos, no solo porque abramos la boca y decimos que somos hijos, sino por las actitudes. Hablar es fácil, hacer es más difícil, pero todo lo podemos en Cristo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, para que la obra de Dios sea vista en nosotros como hijos, debemos de comportarnos como hijos. Si somos de la familia, comportémonos como de la familia. No de cualquier manera, no a mi manera de ver, sino cómo viven los santos de Dios alrededor del mundo. Y además hay una cosa, la iglesia de Cristo alrededor del mundo tiene el mismo sello, y es el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es uno, y no hay diferencia de pensamiento en el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios no hay confusión. Pero algunos están mareando a la perdiz diciendo soy y estoy lleno del Espíritu, pero no es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque su norma de conducta no sale de aquí. Se está engañando a sí mismo. Pero además, agárrense, además están manchando a los que son hijos de verdad. ¿Qué te parece? ¿Poca responsabilidad? ¿Pertenecer a la familia de Dios? Pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a la gracia de Dios. Que no tiene nada que ver la gracia de Dios con lo que nosotros algunos nos imaginábamos. Es mucho más serio pertenecer y tener la gracia de Dios. Versículo 18 dice, ahora tenemos entrada al Padre. Y el 19 dice, ahora ya no sois extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos, paisanos, pertenece ambos a la familia de Dios. Nos ubica en lugares diferentes, en reinos distintos, porque si antes no teníamos a Dios, vivíamos en el reino de las tinieblas. Pero si ahora estoy incluido en la familia de Dios, pertenezco al reino de luz. Y donde entra la luz, se va la tiniebla. Si esas luces no hubiese corriente continua para que ella pudiera estar incandescente, estaríamos todos a las oscuras. No podíamos definir los colores y los rostros ni nada. ¿Sabe por qué no podemos? Porque estamos sin luz. Si estoy en la luz de Cristo, entonces veo bien los colores, veo bien los rostros, veo bien las apariencias. Y puedo definir, ¿verdad? Cuando estemos en la luz de Cristo, podemos definir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Algunos están preguntándose, voy a ver si es la voluntad de Dios, si está en pecado, que voy a decir sin miedo de equivocarme. La voluntad de Dios es que deje tu pecado, es que busque la santificación, porque el libro de Hebreos dice, sin santificación nadie verá al Señor. Amén. Es el momento de cambiar. No esté preguntando si es la voluntad de Dios. Tómate hoy una decisión y cambia de camino, cambia de vida, porque vivir en pecado no es vivir en la gracia. Pero muchas de las veces nosotros estamos equivocados en cuanto a estas cosas. Y muchas de las veces nosotros, los predicadores, pensando que ustedes no pueden oír una verdad tan dura como esta, no la decimos, pero ustedes no van a morir con la verdad de Dios, porque dice que seréis libres por medio de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Esa historia de que nosotros no podemos oír grandes verdades, porque no estamos preparados para las grandes verdades, es mentira del diablo, porque la iglesia de Cristo es salva por el conocimiento de la verdad. Amén. Por lo tanto,
Esta es la verdad de la palabra de Dios para nosotros hoy, que debemos de ser diferentes, vivir diferentes, caminar diferentes, escuchar diferentes, ver diferencias, porque ahora estamos o pertenecemos a la familia de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pertenecer a la familia de Dios es pertenecer, es haber recibido la gracia. ¿Para qué uno anda en la gracia? Efesios capítulo 1, versículo 6. Y luego el versículo 12. Versículo 6 dice: ¿para la alabanza de quién? Mira, escuche bien. ¿Para qué uno anda en la gracia? Para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces es para la alabanza, para enaltecimiento. ¿De quién? De Cristo. Porque la gracia la hemos recibido por medio de quién? Cristo es nuestra gracia. Cristo es nuestro perdón. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestro sacrificio liberador. Por lo tanto, tu obligación y la mía es enaltecer el nombre de aquel que te ha liberado de la muerte. Y el que te llama, leí algo hoy precisamente importante, de alguien que decía que nosotros debemos de amar como Jesús, porque Él perdonó a la mujer que iba a ser apedreada porque estaba condenada de adulterio. Muy bien, fue el amor de Cristo que la liberó, ¿verdad? Fue la justicia. ¿Sabe por qué Jesucristo le dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra? Fue la justicia. Dios tuvo misericordia de ella, pero lo más interesante no es solamente que Cristo le haya librado de la muerte. El consejo siguiente es más importante, dice: ¿no quieres morir? Vayas y no peques más. ¿Cuál era el consejo más importante? ¿Cuál era la palabra más importante? ¿La primera o la última? La primera, ella fue liberada sin ser merecedora, porque ella merecía ser apedreada según la ley, ¿sí o no? Entonces vino la misericordia de gratis. Toma, te libro de la muerte, pero ahora un consejito: no peques más, porque la próxima te dejo que te apedree. Que Cristo me haya liberado no me da carta verde para que yo peque de nuevo. Debo de luchar en contra de mi pecado. ¿Por qué? Porque el que me liberó es santo, y yo debo de andar en comunión con mi liberador. Y si mi liberador es santo, y yo me gusta mucho hablar esa palabra y explicar algo, santo no es nada de lo que nosotros estamos pensando. Santo es ser separado. No tenga visión en cuanto a la santidad. La santidad es separación. ¿De quién? Del mundo. Es así de simple. ¿No? En mi casa tengo ahora, Emerson tiene una taza, Ayrán tiene una taza, Aarón tiene otra, el único que no tiene taza soy yo. ¿No? Pero cuando van a desayunar, usan, esa taza fue santificada. ¿Para qué? Para ellos. La Biblia dice que nosotros fuimos santificados para el Señor. Y no es para que cualquiera venga y use lo que quiere. No es para que el mundo haga utilidad de tu vida como le da la gana. Es para que Dios te llene de su Espíritu Santo y Él pueda usarte. Exclusivamente Él. Nadie más. Y entonces cuando hablemos de santidad, la llevamos a otros misterios que no existen. Santidad es separarse, es ser diferente, es ser exclusivo. Debe ser exclusivo de Dios, para la honra, para su gloria, para su honor, para su alabanza, para todo esto. Tú y yo fuimos llamados a hacer eso para Dios, y eso es andar en la gracia, ser santo, porque nuestro Dios es santo. Por lo tanto, si nosotros miramos el versículo 12, dice: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Dice Pablo: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
El versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio, de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. ¿Qué promesa? Vida eterna. No es la promesa de que tengas una cuenta más gorda en el banco, de vida eterna. No es la promesa de un coche nuevo de 0 kilómetros, no, de vida eterna. No es la promesa de vivir en un palacio. No, aquí, el palacio está preparado allá. Y es ese el que yo tengo añoranza, es allá donde yo quiero llegar. Mis miradas cambiaron. Antes mi mirada estaba puesta en las cosas de la tierra. Ahora mi mirada está puesta en las cosas del reino. Y el reino de Dios no es bebida ni comida. Bendito sea su nombre. Sino que es poder. Poder de Dios. Autoridad del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de autoridad del Espíritu Santo, quedamos más en blanco todavía. Pero empezamos por la gracia. Porque sin gracia no hay autoridad del Espíritu Santo. Para tener autoridad del Espíritu Santo debe estar inmerso en la gracia. Según Efesios 6:13, para resistir debemos tomar armadura de Dios. ¿Verdad? Mira lo que es andar en la gracia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, está firme. Entonces, para estar firme y para poder resistir, hay que tomar parte de la armadura de Dios. ¿Es eso lo que dice ese versículo? Toda. Toda. ¿Verdad? No es parte de la vestimenta nada más. Un soldado no puede ir con su uniforme, con la bandera de su país y con el fusil y sin el cargador. ¿A qué va la guerra? Va a morir, ¿verdad que sí? Y solo está faltando una partecita, el cargador, una cosita de nada, ¿verdad? No, hermano, eso ni se ve. El enemigo me va a ver con el fusil. Cuando te vea con el fusil, lo primero que hace es apuntarte a la cabeza para que no tenga tiempo. Pero si él no sabe, él no va a mirar el detalle, él va a ver que tú traes el fusil. Y si tú ves al enemigo, ¿cómo es que le va a atacar? Puedes apretar el gatillo cuantas veces quieres, no va a disparar el arma. ¿Sabe por qué? Falta el cargador. Pero ¿y si tiene el cargador y no tiene bala? ¿Le sirve de algo? Ustedes saben que algunos de nosotros cristianos parecemos soldados de Cristo, pero está faltando bala. ¿Verdad? Y eso hace parte de la gracia. Porque Pablo aquí está hablando del soldado, ¿verdad que sí? Y dice, tomad toda la armadura de Dios. Toda. Toda. No es una parte. No soy un completo cristiano si no tengo toda la armadura. No soy un completo cristiano porque mi lengua pronuncia el nombre de Cristo o porque digo creo en Dios. Eso no hace de mí un cristiano. Lo que hace de mí un cristiano son mis actitudes, son los frutos de mi vida que denuncia si yo verdaderamente soy cristiano. Si yo verdaderamente vivo por la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Viví santamente, viví separado. Según Mateo 3, 7, 9, Juan Bautista predicando, dice que los fariseos cuando vieron que Juan Bautista bautizaba y la gente acudía donde Juan Bautista, empezaron ellos ahí también para ser bautizados. Mira lo que dice Juan Bautista a los fariseos. Les voy a decir que para empezar, cuando nosotros hablamos de los fariseos, cualquier fariseo conocía más Biblia que tú y yo juntos. Porque para ser fariseo tenía que conocer los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Entonces, en aquel entonces solo había Viejo Testamento, entonces ellos sabían un montón, ¿verdad? Y como nosotros hablamos antes de toda la armadura de Dios, dice cuál es la espada del cristiano. Porque en aquel entonces todavía no había el fusil. Si no, Pablo hubiese dicho el fusil espiritual. Pero como solo había espada, dijo espada, ¿verdad? ¿Cuál es la espada del Espíritu?
la palabra. Cristiano que no lee Biblia está preparado para ser derrotado, porque no conoce la verdad. Y dice lo siguiente: Juan Bautista le dijo a los fariseos, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Ustedes qué creen? ¿Que venir a la iglesia le hace de ti un salvo? Tener la Biblia en el Salmo 91 en la mesita de noche hace de ti un salvo. Conocer 4 o 5 versículos de memoria hace de ti un salvo. Los fariseos sabían mucho más Biblia que tú y yo. Y lo que le dice Juan Bautista es: da fruto de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. He dicho que la gracia genera arrepentimiento, y el arrepentimiento genera frutos. Y si yo digo que soy alguien arrepentido y no tengo fruto de arrepentido, entonces explícame qué clase de arrepentimiento tengo yo. Si yo entiendo que Cristo es mi paz y que por medio de Cristo yo soy salvo y tengo nueva vida en Cristo, entonces me debo de preguntar si los frutos que yo ando llevando son los frutos que Cristo dice que yo tengo que llevar. Por lo tanto, la gracia no me permite vivir como yo quiero, como me da la gana. La gracia me dice cómo yo debo de vivir. Y ahí es donde yo quiero terminar mi mensaje esta tarde. ¿Cómo dice la gracia que yo debo de vivir? Juan Bautista les dice: no se crean porque por ser fariseos y judíos están libres del juicio de Dios. Pero más aún, no se cree que tu condición de ser judío te da derecho a estar libre. Si ustedes no tienen fruto como un judío que ustedes van a ser condenados. Eso es lo que Juan Bautista les está diciendo. Porque él está predicando sobre el arrepentimiento y dice más. Y dice: y el hacha, versículo 10, ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es hecho ¿qué? Cortado y echado fuera. ¡Hay juicio! No te crees que porque vengo a la iglesia, mi madre es cristiana, mi padre, mi tío, mi padre es pastor, mi abuelo, mi bisabuelo era pastor, que está todo resuelto. ¡No! La gracia dice que debo de ser un hombre y una mujer arrepentido y con frutos dignos de arrepentimiento. Si no, el hacha va a la raíz del árbol, lo corta y lo lanza al fuego. No es lo que yo digo, sino lo que yo soy. No es lo que yo quiero que la gente crea, sino lo que Dios ve dentro de mi corazón. Bendito sea su nombre. José estaba en la casa solo con la señora, y la señora lo quiso agarrar y lo quiso llevar a la fornicación, y el primero usó su señor y eso no le sirvió a ella. Entonces él dice: señora, usted está muy equivocada, que aquí no hay nadie, hay uno allá arriba que tiene los ojos así de grandes y a este no le escapa nadie, y salió corriendo. Algunos de nosotros queremos jugar con el pecado. Cuidado, el que juega con fuego se quema. Huya del pecado. No te resista ni te crea aquí el Superman evangélico. Huya del pecado. Arrímate a Dios. No dé oportunidad al enemigo, porque el enemigo sabe cuál es tu tendón de Aquiles. Es ahí donde le va a dar, donde más te duele. No crea que el enemigo tiene compasión. El enemigo viene para cortar cabeza. El enemigo, su intención es apartarte de la comunión con tu Padre. Es que avergüence la familia en la cual tú fuiste engendrada por medio de Cristo Jesús. La función del enemigo es que tú, con tu testimonio, no puedas enaltecer el nombre de Cristo. Se alegra como un cristiano se equivoca, y en vez de enaltecer el nombre de Cristo, empobrece el nombre de Cristo. Se pone gozoso. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso podemos permanecer, podemos resistir a las fuerzas del infierno cuando nos viene a presionar para pecar contra la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que nos da entendimiento de tu Espíritu Santo para que ya no queramos andar como vivíamos antes.
¿No creen ustedes que Dios no puede levantar hasta de esas piedras hijos de Abraham? Vivir por la gracia, querido, es enaltecer el nombre del Señor. Por lo tanto, yo puedo pensar que la gracia, resumiendo todo lo que yo he dicho, la gracia es la reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es la gracia de Dios. Efesios 15, Efesios 5. Vamos a leer al revés. Vamos a leer primero del 6 versículo 15 al 21, que dice, sí, 6 del 15 a 21. ¿Efesios 6 o 5? 6. No, yo dije 5. Sí, 5. Entonces 5. No, es 6, yo me equivoqué. Porque no hay 15 en el 5, ¿vale? Hay 13, termina, es 6. Del 15 al 21. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque el que dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Tú sabías eso? Es 6. El 5 solo tiene 13. Vamos, estoy en 6 de Corintios. Pone ese no estaba escrito, ¿vale? Pues este también es para leer. Vamos, ustedes me perdonen, porque yo abrí en Corintios y pensé que estaba en Efesios. Pero pone en Corintios, vamos, ese está mejor que lo que yo he leído. Yo quería leer Efesios. Pues vamos a leer Corintios porque me dice lo mismo que me dice Efesios. Primera, capítulo 6, versículo 5, versículo 15, hasta el 21 que hemos leído. Vamos a repetir para que hasta el 20, porque solo tiene 20. Ese no era el que yo quería, pero por algo el Señor me llevó aquí. Amén. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? 20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese está mejor que yo lo que iba a leer, ¿vale? Vivir por la gracia es esto. Me está permitido hacer lo que yo quiero. Dice, pues por precio habéis sido comprados. Algunos a la hora de decir, hermano, porque hemos recibido gratis, es verdad, pero alguien me ha pagado el precio. Le sale gratis a ti y a mí, pero Cristo ha pagado el precio. Porque esa deuda se la tuvo que pagar a Dios. Y Cristo fue quien pagó en la cruz. Y Él dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y fíjate, les voy a decir algo. Eso no es una sugerencia, es un mandato. Primera persona del singular, glorificar. Es una orden. Tú como cristiano debes de glorificar a Dios. ¿Dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nosotros, cuando no entendemos la gracia, no hemos entendido esto. Que Dios debe de ser
a través de nuestro cuerpo debe de ser glorificado. Y andamos viviendo de cualquier manera y haciendo todo lo que nos da la gana, y como nos ve el pastor y como nos ve el hermano que es mi vecino, no pasa nada. Dios está viendo todo. En el día del juicio Dios te va a cobrar. No te creas. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, dice la palabra de Dios. No te creas que vas a poder librarte del Señor. Versículo 15 ahora del capítulo 5 de Efesios. Ahora sí. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, ni entended sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Así debemos de andar nosotros. Pero hay algo más, cómo yo debo de seguir caminando en la gracia. Versículo 2. El versículo 15 dice: tened cuidado en cómo andás. El versículo 2 dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni grosería, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabe esto, que ningún inmoral, ni impuro, avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 7 dice: por tanto, no seáis partícipes con él. Así es como yo debo de caminar por la gracia. Entonces no puedo vivir como quiero. Y el título del mensaje era: ¿qué es la gracia y cómo andar por la gracia? Andar por la gracia no es andar como yo quiero, como yo pretendo. Andar por la gracia es andar según los consejos que están allí. No, hermano, pero hace 2000 y corneta que han escrito ese libro, no hay problema. Ese libro está actualizado, porque tú vas a coger lo que fue escrito hace 2000 años y traerlo a tu vida. ¿O acaso ahora la inmoralidad está permitida? ¿Está permitida la fornicación? No está. Sigue siendo lo mismo. Lo único que voy a tener que hacer es habilitar las palabras para vivirlas. Esa palabra está escrita, les voy a decir más, no está escrita para los incrédulos, está escrito para los cristianos. Algunos se creen que la Biblia está escrita para los inconversos. Qué engañados estamos. 99,9% de la Biblia está escrito para los cristianos. ¿Cómo dice eso, pastor? A mí me gusta mucho decir esto. Hay un versículo que sí está especialmente escrito para los incrédulos. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Ese es para los incrédulos. Para los cristianos, todos los demás. ¿Te guste o no te guste? ¿Te guste o no te guste? Conocer la gracia y andar en la gracia no es andar desordenadamente, es andar en orden. No con tu pastor, yo no te ordeno nada, me ordena la Biblia y yo te lo ordeno a ti, te lo digo. Mira, un cristiano anda así. Ahora mismo, si tú quieres seguir siendo inmoral, cuando cruces la puerta para afuera no pasa nada, sigue siendo inmoral. Pero en el día del juicio, la puerta de la gracia, algo que yo dije otro día que en la iglesia, Jesucristo cuando levantó de entre los muertos trajo consigo la llave de la muerte y del infierno. Pero también es la llave del cielo. No tiene, es. Si tú vas detrás de Cristo, como Él dice que tiene que ir, cuando llegue el momento, Él le abre la puerta y tú pasas. Y Él dice: yo soy la puerta, ¿verdad que dijo también?
Entonces, cuando llega el momento, dice, pasa, entre en el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Entra en el gozo de tu Señor. Pero los que no anduvieron detrás de Cristo también van a encontrar con una puerta. Y en la puerta va a estar escrito: para los desobedientes, con el diablo y sus ángeles. Dos realidades bíblicas, que casi nunca hablamos. Pero el que obedece, el que sigue a Cristo, el que cumple con la ordenanza de la gracia, con los preceptos de la gracia que están en Cristo, de comportarse como tal, esos van detrás de Cristo. Pero otros van también pasar por una puerta y van a andar en un camino. La puerta es mucho más ancha, mucho más fácil, y el camino mucho más espacioso, pero uno lleva la vida y el otro lleva la muerte. Por lo tanto, debemos de preguntarnos, como empecé en esta tarde, ¿qué es la gracia? Y cómo debo de andar en la gracia. Porque la gracia me hace heredero, me hace pertenecer a la familia de Dios, a los santos de Dios alrededor del mundo. La gracia, una palabra muy simple, pero es algo muy serio, porque de la gracia depende que yo sea salvo o que yo sea condenado. Por eso en esta tarde yo les quiero pedir, para que ya no se duerman, que se pongan de pie. Quiero orar esta tarde. Y quiero orar con ustedes. Porque si tú me preguntas cuál es la intención de esa palabra, pastor, yo le voy a decir cuál es mi intención. Mi intención es que tú aceptes verdaderamente la gracia de Dios en tu vida y vivas por ella y seas salvo. Esa es mi intención. Eso no es para atacar la vida personal de nadie. Si hay alguien que es atacado por esa palabra, soy yo mismo, porque yo estuve enfrente a ella muchas horas y volví a preguntar y volví a leer y la dejé, almorcé y la volví a leer de nuevo. Esa palabra me está dando vueltas, no de hoy, desde el viernes en mi cabeza. Así, si en algo alguien fue confrontado con esta palabra, fui yo. ¿Sabe por qué? Porque si yo no sé andar en la gracia, ya sabe para dónde voy, ¿no? No voy con Cristo. Ah, pero eres el pastor. ¿Y quién dijo que el cielo es de los pastores? ¿Quién dice que el cielo son de los ministros de alabanza? ¿Quién dice que el cielo son de los obreros de la iglesia? Los cielos, el cielo es de los santos, de las ovejas de Cristo. ¿Tener ministerio, querido? Si no anda conforme a la palabra de Dios. Hay algo que yo escuché del pastor Charlie hace muchos años, ya ni él se acuerda, pero esa palabra me quedó. Él dijo: en Cristo, hermano, no hay rosca. Con Dios no hay rosca. Con Dios hay que ser lo que es. Aquí no, Dios no va a pasar paños calientes. Ya Él te abrió una puerta así de grande para que pasara por ella, que es la puerta de la gracia. ¿Qué más quieres? Que te esté consintiendo como un hijo malcriado. No, los hijos de Dios son obedientes. Los malcriados no entran en el cielo. Dios es padre, no es una madre, acuérdese de eso. No, yo les dije otro día que la madre levanta la mano para darle y cuando llega en el culo le hace una caricia porque le da pierna, ¿no? El padre suele ser más duro, no coge ¡tim! Y le da para que sienta el muchacho y se estiemble y dice: uff, mi padre me quiere, pero cuando da duro. Dios es lo mismo. Dios es padre, no es madre. Y puede que algunos de nosotros no sepamos qué es tener un padre. Pues aprenda con el Señor. El Señor es un buen padre. Y dice que solo corrige a los que ama. Además de eso, ¿verdad que dice así en la Biblia? Solo corrige a los que ama. Si hoy has sido reprendido por el Señor, levanta la mano y dé gloria a Dios bien alto. Salta de alegría. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Te ha traído esa palabra porque no quieres que te pierdas. No quiere que te vaya por un camino que no es el que Él trazó en su Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Y sigo, Señor, contando con tu misericordia, con tu gracia, con tu amor, Señor. Estoy inmensamente agradecido, Señor,
porque hoy solo puedo pararme en este lugar por tu gracia. Me has levantado, Señor. Me has sacado de mi pecado. Me has lavado con tu sangre carmesí y me has colocado en este lugar. Santo tú eres, Señor. ¿Qué más puedo darte, Señor? ¿Qué puedo darte por todo el beneficio que tú, Señor, nos da por medio de la gracia que es en Cristo Jesús? Sino mi vida para que tú la utilices. Señor, ayúdame a conducirme, Señor, con un testimonio digno de arrepentimiento, a amar no de palabras, sino de corazón, Señor, a buscar la santificación no para ser reconocido de nadie, sino para honrarte y para glorificarte, Señor, porque de qué vale que yo aparezca, Señor. Lo importante aquí eres tú, Señor. Tú debes de ser engrandecido, tú debes de ser exaltado, tú debes de ser glorificado, tú debes de ser reconocido, Señor, como Salvador, como Libertador, Señor. Tú debes de ser reconocido como el Padre que ama, tú tienes que ser reconocido como el Padre que corrige, que tiene en sujeción a sus hijos para la gloria de tu nombre. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, y podamos comportarnos tal como nos dice tu palabra, para la honra y para la gloria de tu nombre, Señor. Muéstranos tu gracia y enséñanos a caminar por tu gracia, para la gloria y para la honra de tu nombre. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y haznos sabios para que podamos vivir sabiamente y no como necios, Señor, honrando y glorificando tu nombre. Tú eres digno de honra, de gloria y de honor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y permítenos, Señor, estar en tu presencia cuando tú vengas a buscar su pueblo y podamos todos a una voz clamar y decir: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea.